Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente para entender un poco al Perú y lo que está pasando en estos días. Eh, Hoy día, antes de la coyuntura, quería comentar sobre algo que se repite permanentemente en la radio y es el principio de autoridad y la necesidad de restablecer el principio de autoridad. Vemos entre opinólogos y principalmente gente desde la derecha que plantea como necesaria restablecer el principio de autoridad después de lo que se ha visto en las marchas, en la marcha específicamente. Y acá hay que abordar con cuidado, porque se confunde mucho principio de autoridad con obedecer, ¿no? Y se asume que el principio de autoridad es que la gente obedezca, ¿no? Que la gente se calle. Y esa es una absoluta incomprensión de lo que es el principio de autoridad. El principio de autoridad sí es un principio fundamental en el orden público, ¿ok? Nuestro sistema político, los sistemas políticos en general, descansan sobre un principio de autoridad que permite el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley, el sistema de derecho, ¿ok? Los derechos no se basan únicamente en acuerdos verbales, sino que se necesita la utilización de la fuerza en algunos casos para asegurar su cumplimiento, ¿okay? Pero la autoridad no emana de la fuerza, ¿okay? Y eso es algo que la gente que pide principio de autoridad lo olvida y cree que el principio de autoridad es que la policía pegue más duro y que la policía gasee, ¿no? Y eso no es el principio de autoridad. La autoridad, ¿ok?, responde a el respeto que gana una persona por su trayectoria, su confianza, sus valores, ¿okay?, su reputación, ¿okay? Esa es la autoridad. Y antiguamente la diferencia estaba muy clara cuando se diferenciaba algo que con los alumnos vemos muy seguido, ¿no? En la antigüedad se diferenciaba muy fácilmente la potestas de autoritas, ¿no? Y potestas es justamente el cargo, ¿ok? El poder que te da el cargo que ocupas. Y la autoridad es el respeto que obtienes por tu trayectoria y por tu manera de ser y ver las cosas, por tu reputación. Por ejemplo, ¿no?, los maestros, ¿no? Hay gente a la que uno respeta por su autoridad. No ocupan ningún cargo, pero son personas respetables. Y esa autoridad efectivamente se ha quebrado. Y en el desorden social que vivimos en el país, las extorsiones, la minería informal, etc., es porque se ha quebrado el principio de autoridad. Pero la autoridad, como vemos, se basa en la reputación y la policía se ha esforzado, pareciera, en quebrar su reputación frente a la sociedad. De manera que la gente no solamente no respeta a la policía, desconfía de ella y la rechaza abiertamente. Es en ese contexto en el que sucede el asesinato del cantante Truco a manos de un efectivo policial. Esos elementos minan completamente el principio de autoridad. Pero hay un elemento adicional. Las autoridades electas efectivamente tienen un cargo, pero generan un serio problema de inestabilidad política cuando mantienen el cargo y pierden autoridad. El festival en el que se ha convertido el Congreso, de viajes, bonos, descuento de sueldos, las leyes, leyes estúpidas, leyes contraproducentes, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que ha hecho ha sido vaciar completamente la autoridad que los congresistas tienen frente a la población. Y por eso es que inclusive el propio Gerí es complicado para él mantenerse en el cargo porque ha dinamitado su autoridad como congresista al apoyar muchas de las leyes que han sido proclamadas y en general al ser parte de los excesos del Congreso. Gerí quiere
reemplazar su pérdida de autoridad con popularidad, ¿no? Y por eso lo que hemos visto estos días es algo así como un reality de presidente en el que se transmite comprando en el ambulante, ¿no? Todo lo transmite, contesta por Twitter y todo lo demás. Lo que tiene que hacer el Congreso es colocar gente con autoridad, gente que le permita a la población confiar y en ese sentido asumir el restablecimiento del orden social. Reitero, creo que la policía es la principal culpable en la desaparición del principio de autoridad, destruyendo su reputación, siendo en muchos casos cómplices de los extorsionadores, como los propios denunciantes a veces han relatado, con casos de corrupción o compras innecesarias como los autos que hicieron. Esta situación, la gravedad del desgobierno que vivimos, yo creo que ha sido en gran parte porque, como Dina Boluarte necesitaba respaldo de algún tipo, se ha respaldado en la autoridad, en este régimen cívico-policial del que hablamos la vez pasada, y al encamarse con la policía, ha dejado que la policía haga y deshaga dentro de la institución, ¿no? Y al parecer Gerí lo único que está haciendo es reemplazar a Dina en la cama. Otras cosas que han sucedido en estos días que es importante notar es que si bien estamos enfocados en la campaña presidencial, también ya están calentando los motores para la campaña municipal. Y Francis Allison se ha destacado como creo que nunca lo había hecho. Yo en lo personal he discrepado siempre de Francis Allison y ha tenido obras como ampliaciones de pistas que me parecían terribles, ¿no? Me ha parecido además un alcalde muy poco creativo mientras ha estado en el cargo, contraproducente para la propia Magdalena, pero se ha puesto desde una orilla en la que el resto de alcaldes no se puso, ¿no? Y ha denunciado abiertamente cómo la reunión de Gerí con los alcaldes en realidad era para la foto. Cuando no había ministros, una reunión de alcaldes no tiene ningún sentido, y más bien ha tenido apariciones en las que incluso ha hablado muy bien de Mario Vizcarra, que está segundo en las encuestas de acuerdo a las últimas de apoyo. Entonces Allison creo que se ha posicionado bien rápidamente con esta situación de Gerí, y por otro lado más bien un alcalde que ha mostrado mucha efectividad, mucha eficiencia, un muy buen manejo en Surco, se desdibuja un poco al tener que aparecer en la foto con Gerí, porque claro, Carlos Cruz va a ser el candidato de Somos Perú, y ahora Somos Perú está en el gobierno, y Somos Perú es responsable de la muerte de Truco y los heridos civiles que hay. Entonces como que Bruce no sabe bien cómo posicionarse, y creo que es un error que no discrepe abiertamente de la manera en la que Gerí ha llegado al poder y que sea una extensión del pacto que está en el Congreso. Entonces, en la campaña municipal además también Reyardo, que aspira al sillón de Lima, también ha tenido una inusitada atención, ¿no? Con esto de las cámaras del centro de Lima, tratando de posicionarse de una manera que yo creo que no le suma necesariamente con miras a la población, como sí lo ha hecho Allison, pero que le da a las cámaras y la protagonismo que no tenía, ¿no? Por último, creo que vale mencionar el rol de Patricia Lee. Para quienes no conocen, Patricia Lee es básicamente la dueña del partido de Somos Perú, ¿no? La mamá política de Gerí, separada del papá político de Gerí, que es Martín Vizcarra, aunque no lo quiera reconocer. No, sí lo reconoció porque lo llevó al Congreso, y de eso hablaremos luego como una reflexión final. Pero creo que
hay que tener muy presente quién es Patricia Lee porque, como lo han mencionado Graciela Villasís, que es periodista y varias voces, ella es la que negocia, ¿no? Ella es la que no aparece en primera fila junto con las autoridades de Somos Perú, pero está detrás para los contratos, para las licitaciones. Y es muy difícil que Gerí se separe de ella, ¿no? Creo que Patricia Lee, quien fue removida de la municipalidad de Punta Negra, si no me equivoco, justamente por casos de corrupción, Patricia Lee tiene un protagonismo sobre el que vale la pena tener mucha atención porque evidencia también la manera en la que se ha manejado el Congreso bajo la presidencia de José Gerí. Y por último quería mencionar lo de Vizcarra. Yo creo que Martín Vizcarra tiene el gran capital político de encarnar el desprecio que tiene la gente hacia el Congreso de la República, hacia el fujimorismo, ¿no? Hacia esos sectores del pacto. Pero creo que también hay que reconocer que Gerí está donde está por Martín Vizcarra, ¿ok? Que ante la inhabilitación igual hizo campaña con Somos Perú, ha estado en actos públicos con Gerí y por más que luego se embarazó de él, no ha hecho un mea culpa en reconocer que llegó a alguien que no valía la pena, ¿no? Alguien que gobierna el Perú. Y esto lo menciono porque como Martín Vizcarra no puede postular y va a postular Mario Vizcarra, sí creo que surge la pregunta de ¿a quién va a meter ahora? ¿No? Y además que ahora tiene su partido, Perú Primero, si no me equivoco, es solo por ser Martín Vizcarra vale aceptar a la gente que lo acompaña. O sea, creo que José Gerí es un primer ejemplo de un contrabando político de gente absolutamente, digamos, mediocre que se hace con el poder. Si Martín Vizcarra no, creo que corresponde a Martín Vizcarra reconocer que, por último, Gerí ha sido una negligencia en su vida política y que no va a volver a pasar. Es decir, no puede haber otro José Gerí en Perú Primero, ¿no? O estos arribistas, ¿no? Que están a la espera de cualquier pase de gol para patear al arco y ganar protagonismo. ¿Cuántos van a entrar al Congreso de la mano de Martín Vizcarra? Al menos uno ya lo hizo. Y ni hablar de los otros de Somos Perú, ¿no? Que no conocemos. Pero Patricia Lee también pesca desde la bancada de Somos Perú. Muy bien. Quería comentar esto del principio de autoridad porque lo repiten como un mantra y mucha gente cree que el principio de autoridad es meter palo y estar atentos a esta campaña municipal y también a este otro elemento del presidente Gerí, que es Patricia Lee, que seguramente vamos a saber más de ella en los próximos días. Gracias y nos vemos en los próximos días con esta coyuntura que cambia mucho, pero el objetivo es ver la mirada de Bosque, entender un poquito en el Perú cómo estamos, por qué estamos atravesando y por qué las situaciones son más complejas que el simple tweet o el simple periodicazo, sino que hay una realidad y hay elementos más de fondo que nos llevan a la situación en la que estamos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en los siguientes días en este espacio para seguir cancelando el ruido político y así entender al Perú.